Come Salarios, que se llama Inflación y lo patrocina el señor Adidas, Sí, señores. señor. No, yo no lo patrocino. Lo que te estaba mostrando ahí, mirá, el Pac-Man Mirá, es lo que se está comiendo tu salario. La inflación está 36,6 anualizada, todavía no ha terminado el año. El Arielito se llama ese, ¿viste? Y tu salario 30, perdiste 6-0. 6 puntos porcentuales. Sí, te Bueno, acá golearon, tenemos te el golearon, la Arielito inflación te Come goleó. Salarios. Avisar al Pac-Man que estás en una pandemia, ¿eh? Avisar al Pac-Man que hay una pandemia. No, para que esa, para. Si no me dejas hablar, no puedo hablar. Ya empezamos. Avisar al Pac-Man que hay una pandemia y sin perjuicio a los efectos nocivos de la pandemia, se cerraron 85% para este. No sé, que la producción cambie el Pac-Man y que ponga algo mejor. Mi Juan, amigo. vos sos mi amigo, Juan, no te Pues si piden la producción tanto. no quiere. No, pará. No sé qué la producción un Pac-Man pone. No, está muy bien. No sé si no sabe. Juan Pablo es un Pero chaleco te lo tengo que antibala, no le explicar entra cómo una funciona. bala. Mirá. No le Este es entra el una bala. Pac-Man que se llama Ariel y que come los salarios. ¿Me Ese- entendés? No No. se puede Es hacer. un chaleco Entonces, antibala. No. Es un chaleco antibala, no le entra una bala. Es un ficticio, se llama Ariel que come. Entonces, ¿qué pasa? La inflación es del 33%. Sí. Se calma. 26. 26. No, está bien. La 36 UON cerró el anualizada ahora. 37%. Sí, por eso. Obviamente. Entonces lo que pasa es que es un pan que se come está Y la bien. UON, Escuchen. A ver, ¿quién se cerró come el el salario? 37%. El salario, ¿quién se lo come? Pero la UOM, muchacho. 37%. A ver, ¿Qué es la pará, UOM? hagámoslo en claro, hablemos Sí. con claridad, porque si no, Sí. mirá, la realidad es ¿Pero qué que discutimos? la Pensé que inflación. estamos discutiendo, No, Ernesto. no estamos discutiendo nada, por eso la inflación, hablemos con claridad. La inflación le está ganando a los salarios Sí. por 6 puntos porcentuales. Sí. Eso significa que en la Argentina los asalariados Sí. perdieron mucho este año y no solo por la Sin pandemia. duda. Los empleados públicos. Momento, está Martín Eso. Siracusa. Martín, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Buenas noches. No, simplemente quería plantear un poco con esta cuestión de la pandemia, ¿no? Siempre echándole la culpa a la pandemia. La pandemia ¿A quién fue le en va a todo echar el la culpa? mundo. ¿A quién le va a echar la culpa? Déjalo Escucha un hablar, poquito. César. Escucha, la pandemia fue en todo el mundo, ¿no? Inflación en Bolivia 2020 0,5. En Bolivia, ¿eh? No empecé por Canadá. Inflación en Canadá Y hubo 0,8. un golpe de Estado en Chile, Bolivia, ¿no? Chile 2,8, no hubo ningún golpe de Estado. ¿No? En Chile no. Japón, En Bolivia sí. menos 0,5. No, bueno, No, pero te leo todos los países. No, pero no le- pará, Francia, pará, Martín, bajaron los tenés razón. precios. Pará, 0,2. Pero pará, pará, No, pero Martín. ¿por qué? ¿A qué es voy? injusto que digas. No, Pero, amigo, no, ¿por o sea, qué? Porque venía una inflación en del Argentina pará, inflación, pero, Martín. en Argentina inflación, Sí. porque el gobierno lo que hizo este año fue duplicar la cantidad de plata. Lo podemos discutir y tener que hay en razón, la pero pará, economía. Martín. La duplicó. Pero pará, Martín. También tenés que decir que el gobierno de Cambiemos dejó una inflación del 54%. No venimos de Japón, No es de la misma Corea, inflación. de Chile. ¿Cómo No no es es la la misma misma? A la inflación. gente No es le comparable. importa. Pero ¿Por qué no es comparable? Dale, che. A ver. No es ¿Me comparable dejan porque también? cuando vos ¿Cómo ves no es el... comparable? Dejalo que No, termine la porque idea y lo simplemente incluyo digo Castillo. que no es comparable porque hoy tenés todas las tarifas pisadas. Si vos mirás el índice de inflación, tenés los precios estacionales, en el mes de octubre subieron un 9,6% y los precios regulados un 2%. O sea que ahí lo que te muestra es cómo tenés todo pisado, las tarifas pisadas, el dólar pisado, no es lo mismo. A ver, Cristian, ¿qué tal? Gracias ver. por estar aquí también. ¿Cómo están? Un gusto. Lo primero, tiene toda la razón. El gobierno anterior dijo que su gestión se iba a juzgar por el índice de inflación y terminó duplicando la que ya era alta de Cristina. Entonces, creo que es un argumento que no les convendría usar a Juntos por el Cambio. Lo segundo, que hay una licuación brutal de los salarios. Brutal. Yo soy docente universitario. ¿Cuánto cerró nuestra paritaria? 7%. La única. ¿Cuánto cerró la paritaria del empleo público nacional? 7%. Hoy mismo, en estos días, los trabajadores de prensa, de la prensa escrita, están en conflicto. ¿Por qué? Porque han perdido brutalmente frente a la inflación. Tal cual. Entonces, incluso tomalo a mediano plazo. Del 2015 para acá, o sea, los 4 años de Macri, más este año, pérdida del salario promedio del 20% cayó. O sea que acá se viene haciendo un salaricidio donde no te lo salaricidio, explica. me gustó. Pero desde ya, Castillo. digo, Sí. promedio, perdiste un 20% en 5 años. Pero es una de las caídas más grandes Sí. que han tenido Desde la el dictadura salario militar. promedio. ¿se Desde la entiende? dictadura militar es una Bueno, más cuando grande. fue el plan Martínez de hoy hizo esa caída. Después tuviste una caída muy grande cuando fue la devaluación del año 2002,
pero después se recupera un Sí. poco. Pero ahora tuviste una caída que viene Bueno, a ver, sostenida, pará, que es acá, brutal. acá en el medio tenemos el mes de diciembre, un mes totalmente conflictivo, donde uno tiene súper gastos porque tiene que Las afrontar las fiestas, fiestas. Año Nuevo, tiene que pagar un montón de cosas, vacaciones imposibles, y en el medio tenemos esto. Si vos te vas de vacaciones, Sí. Adida, Sí. y querés comer asado, el que te Sí. prometieron en campaña, el que dijeron Sí. que te ibas a llenar la parrilla, Sí, 700 mangos. Si lo El compras kilo. en la costa. A ver, esto lo que Ay, ¿qué te estamos vas a ir viendo, con el rey acá? lo que estamos viendo es lo que más te va a pesar cuando te vayas de vacaciones. Porque vos decís, mirá, el alquiler de lo que voy a alquilar, que no encuentro, que es muy caro, es verdad. Ahora, si vos pensás que el asado vale casi un 25% Bueno, más en la pero costa ¿por qué? ahora, ¿Pero por qué está casi el doble? O sea, Bueno. me la llevo, me la llevo a la laderita. Hay dos cosas. en la conservadora metí un par de bifes y bueno, salimos, tapar de ojo, pantalla, no lo llegamos diga a que hay mucha gente que lo está haciendo, pero digo, la gente se va con los un autos rolito, llenos para comer. un Pero- rolito. Tal cual. Pero digo, esto tiene dos cosas. Primero, es el traslado del precio del aumento de las naftas. Esto todo va en flete y el flete es en camión en la Argentina. Ahora, la realidad que este precio, la única explicación que tiene es picardía, ¿eh? Picardía. Es lo que hablábamos de las naftas, empieza a haber también el traslado, obviamente. Sin duda, a- pero a ver, pensemos lo los siguiente, precios, A ver, sí. esto pasa siempre. Sí, siempre. Siempre pasó. A ver, Siempre. yo me acuerdo de la última vacaciones que me fui a Pinamar, yo me iba acá, le pasaba el chino, lo llenaba el chino y me Sí. iba por la casa. Sí, sí, tal porque cual. no compré, en la costa no puedes comprar. Los comerciantes argentinos lamentablemente juegan a la marcha con los aviones, ¿eh? Claro, Juegan a la sin marcha con los duda, aviones, le ven limpian los una dientes a los posibilidad de tigres. aumentar, aumentan. Le Hay que limpian- decirlo. Sí, sin duda, le limpian los dientes a los tigres. Bueno, pero tenemos más precios. Mirá el tomate que ya está caro de por sí. En Sí, la por eso. costa, 2.80. Y Bueno, no bueno. hay tanta diferencia acá. A ver. No, Pero acá- esperen, te voy a decir una cosa. A ver si yo Sí. sé dónde está yendo Ernesto. Y te voy a decir ¿A una dónde? cosa. Me parece que el desfasaje dentro de todos los quilombos que tiene Argentina, es el más lógico de todos. Sí. Porque si vos tenés un lugar que de repente en 2 meses duplica su cantidad de gente, Sí. Vos querés y que explotarlo. aumente, Sí. que aumente el precio ahí, parece un poco Igual, lógico. Juan, Hace digamos años. una realidad también. A ver. Acá, aunque parezca que el costo Eso es fue menor, demanda. es el lugar donde más te pegan, si vos querés, el zarpazo, donde más te sacan plata. ¿Por qué? Porque piensen que las verduras vienen la gran cantidad de verduras en la Argentina, la verdura de quinta, vienen del Gran La Plata. Bien. Entonces no hacen tanto Trayecto, traslado ok. de tomate, Está más digamos, en la cerca que- Argentina. Claro, que acá. está mucho más cerca de la costa. Por lo tanto, esto también me parece que es una vivada, ¿eh? A mí Pero por particularmente. eso, pero a ver, esto siempre ocurrió. El Sí. tema es que en un contexto de un diciembre extremadamente complicado, porque el diciembre que se viene es complicado, por más que el gobierno le quieren poner una especie de paño frío, que hay que tranquilidad, es un diciembre Pasamos de muy- un diciembre bajo cero a un diciembre no es el caliente. diciembre, para que se entienda, no es el diciembre violento, un diciembre... No, sino estamos es un hablando en diciembre términos económicos. En términos económicos muy complicados. Y estamos, todavía estamos en pandemia, ¿no? Sí, También hay totalmente. que decirlo. Eh, Estamos con la en todo el esperanza. mundo es un diciembre complicado. Por eso mismo, Pero no sí. podés dudar del repunte de la economía cuando, a ver, si, por ejemplo, vos Pero te fíjate la pregunto, vara Juan del Pablo, ATP. el repunte de la economía es porque ya no se podía caer tan abajo O porque- que cuando empezaste a levantar un poquito sí va a haber un repunte. Está bien, pero o vos porque tenés- alguien hizo algo bien A para ver, que... yo eso- le respondo a Siracuso. Sí. Ah, El mira. Ministerio de Trabajo, datos oficiales, Sí. países vecinos, Chile, Bolivia, la caída del empleo, fuimos los que menos cayó el empleo en todos los países vecinos. Son datos oficiales, no son, lo leo en el diario, ¿me explico? No. Entonces, ¿sabes por qué? Porque hubo medidas que mitigaron el efecto nocivo de la pandemia, hubo medidas que contuvieron. ¿Se perdieron puestos de laburo? Sí, se perdieron 300.000 puestos de laburo, pero también tenemos... 4 millones de puestos de laburo. Perdona, se perdieron. es- Pero a ver, se no, perdieron, pero- se perdieron 2 billones millones? en el mundo. No, informe de la pero OIT. hay Por una- Argentina, haces dentro una de los países cuenta vecinos, ¿Sabés lo que le va a A ver, fue el que costar? mayor contuvo. ¿Sabés lo que le va a costar a la Fue el que Argentina mayor recuperarse? contuvo. Mira, Se perdió más Estados puesto Unidos- con Macri que un año de pandemia. A ver, pero pero escuchá, Chiesa está olvídate haciendo de una Macri. cuenta que no es real. Olvídate de Porque- Macri, Entró la OIT. porque acá No, Macri no, porque tiene vos algo que estás ver. tomando solo la cifra de puestos en blanco. Trabajo no Lo que trabajo cayeron registrado. fueron 3,7 millones de puestos de trabajo, lo que se perdió en Argentina, Ah, pero la no podés mayoría tomar informales. 3,7 millones de puestos de trabajo se perdieron en pero lo Argentina. dice Fue el INDEC. brutal. Y lo grave que tenemos Sí. es que se acaba toda ayuda. Ya se viene acabando, pues no dieron el cuarto IFE. Porque hay un ¿Y repunte qué va a de hacer la economía, gente? ¿De Cristian. qué va a vivir la gente Hay un después? A ver, repunte de la Cristian, economía. empieza. ¿De qué va a ¿Sabés vivir qué Yo la te pasa? lo gente? respondo, potenciar Juan. trabajo, potenciar joven. Y mientras- Programa Watching Juan, incorporó ¿sabés a qué un pasa, millón más de Juan? chicos. Mientras... ¿Sabés qué pasa, ¿Cómo Juan? mientas? Está A ver, acusando. no dejan Yo hoy hablar. Estoy de escuchaba, acuerdo, digo yo que hay que escuchaba- aterrizar los Pausa. planes, ¿eh? Hay Escuchaba que a conseguir Arroyo. trabajo genuino. A ver, Pero Cristian. mientras, ¿qué Sí. haces? Cristian, oferta. déjame decir algo. Yo hoy escuchaba a Arroyo
hablando del tema de cómo se resuelve la pobreza. La verdad que a mí Arroyo es uno de los ministros que le tengo respeto y que siempre lo escucho y digo que bueno, ahora... Es el número uno. Ahora, la pobreza no se soluciona en el Ministerio de Desarrollo Social, ¿eh? Ahí está el error. No es materia de Arroyo resolver la Pero no hay pobreza. más planes Es materia de sociales. Guzmán, es materia de economía. Porque si nosotros no entendemos que Argentina va a tardar 3 o 4 años ese punto es en bueno, recuperarse. Ese punto es bueno. 3 que- o 4 años en recuperarse vamos a tardar. Y Estados Unidos va a tardar 1 nada más. Entonces, si no entendemos que el problema es nuestra falta de Bueno, pero dinamismo. pará, a ver, 45 millones Pero pará, de si nos vamos a poner, norteamericanos en la calle. si nos vamos a poner Es a inempleo. comparar la capacidad de recuperación con Estados Unidos. Bueno, va a pero es ser lo que yo más quiero difícil. llegar A a ver, hacer. pero Yo Martín quiero que tiene- Argentina sea como Alemania. Claro, por eso. Pero- Me metió el Barcelona por la cabeza. Dice, Aldo Paren, Civi no puede juntar paren 3 un defensores y poco. Barcelona va a tardar. Pero Paren Martín un tiene un poco. problema, Poner como que es ejemplo que que quiero gobernaron llegar. 4 años. Poner como ejemplo A al ver, rugby a los All Martín- Blacks contra los Pumas y van a A ver. ganar siempre los All Blacks. Pero espera, te voy a hacer una pregunta le que me están... ganamos. Siracusa, Martín, tenés Martín, un problema, me mirá, están- tenés un aguantame problema. un segundo, me están- Gobernaste 4 años Sí. y la pobreza no bajó, subió. Dijiste 2 pobreza años cero, bajó. tuviste pobreza récord. 2 años bajó. Dijiste que ibas a bajar la inflación y la subiste al 50. Entonces las recetas no es verdad. liberales ya está, fracasaron. Primero nadie Este medía la gobierno también pobreza. es una catástrofe. Cristian, ¿quién Obvio, medía la porque pobreza no en va. el 2015? ¿Quién la medía? Si la dejaron de medir. qué? Si nosotros no hubiéramos querido enfrentar la pobreza, nos hubiéramos La- puesto la a medirla. enfrentaron, pero perdieron, No. porque la- nosotros podríamos haber hecho la la, subieron, la gran Kicillof y decir, bueno, no, la pobreza no Bueno, la medimos pero porque es muy a mí difícil. me gusta Martín, Castillo, a mí me gusta fracasaron, Castillo un como, poco de a mí me gusta la decoro. izquierda, lo que dice Ojele, Castillo Pero es Ojele, venimos de como no. Mati, aparte Está de ahí, meterle se el tira- dedo a los jubilados. ¿Qué tiene que ver Macri? y los- y los- 2020 Los estás. devastó. No, te pongo un ejemplo. Ya perdimos las Vos fíjate, elecciones, ahora les toca una gobernar reforma ustedes, tributaria gobiernen. truncada. Que le subiste la licuota de las contribuciones patronales a las grandes empresas, se las subiste a las pymes. Pero se las pará, bajaste somos conscientes, a las pero pará, grandes empresas. gobierno, Chiesa, Una pará, reparación pará. histórica. Chiesa, somos conscientes de algo. Este gobierno arrancó en enero con un Sin gobierno pandemia, que arrancaba, sin pandemia. que arrancaba. En medio de pandemia, en marzo teníamos un presidente con el 80% de imagen positiva y ¿Y terminó ahora? con un megáfono orando en los barras. Esa es la Pandemia. única realidad. Pero tenés una pandemia. Eso no importa. La expectativa realidad. A ver, la Explica la expectativa es pandemia. que Alberto Fernández era en marzo el 80% de imagen positiva y termina siendo desautorizado por la vicepresidenta y con un megáfono echando barras. Eso Ese son- es el gobierno Son nacional. cuestiones internas. te tampoco. No, no agrego son algo. cuestiones Te agrego internas. algo. A ver, el gobierno no. ¿Hay rumbo económico? ¿Existe el rumbo Por económico? supuesto que sí. Preguntémosle ¿Qué, el de a Guzmán? Ernesto. El ¿Cuál del es? FMI. El de Guzmán. Hoy el que Perfecto. maneja la economía, Perfecto. no la política, es Guzmán. Guzmán, No es está bien. La Guzmán. economía. No es Perfecto. Guzmán, ¿Quién? no es Guzmán, ¿Quién es es Guzmán? Cristalina Georgieva. No, Ah, dale, que Ah, siempre lo sí. mismo. Ernesto. Cristalina No, Georgieva, siempre te lo gobierna la mismo. economía. Para, Chiesa. Siempre La- lo me mismo, parece- siempre lo mismo los gobiernos que van a rendirse. El tipo te frente al bajó el Fondo Monetario dólar, Internacional. el tipo te controla Pará, el mercado de pero Juan cambio, Pablo- ahora el tipo se Juan mete en la Pablo, inflación te la baja. Pero para, la realidad es esta. La realidad es que el año está terminando, es un año muy malo para la economía argentina, cayó 11 puntos, Para está en una la situación economía- muy grave, sí. pero hay que decir algo importante, Esto, aunque parezca que... Ahí está, mirá, ahí lo tenés, Ernesto. Lo tenés. Ernesto. Senado aprobó el Sí. impuesto de riqueza, señores. Bueno, esto es muy importante. Esto está. es muy importante Listo, porque... se terminó. No, esto es muy importante porque se acabó una discusión No mientas, de muchísimo tiempo. Pensá que ¿No se se va va a a pagar esto. judicializar? ¿No se va a judicializar? Dios, ¿acabó en ¿Pensás que se va a serio? pagar esto? Nada, A para ver, vos. a ver, Pero vamos no, por acá hay partes. algo muy importante. ¿Pensás que se va a pagar? No, Uno pero solo va espera, a pagar esto. espera, Máximo no, Kirchner, no, porque no, es de él. no, espera. Porque acá hay algo que con Ernesto venimos hablando el otro día, que había muchos que querían judicializar y el gobierno, a ver, ¿cuántos son poquitos los que van a aparecer? Sí, sí. son Hay una 9.000. lista. ¿No Sí. son 12.000? Entonces no Hay van a una pagar lista. los Son 12.000. Y los que no quieran pagar, 253. pará, Pará. los que no quieran pagar, ¿Qué pasa? el gobierno lo va a tener acá en una listita y cuando ellos vayan a pedir un ATP, por poner un nombre cualquiera, Totalmente. un permiso Mirá, de exportación, Juan, lo que sea, le Juan. van a decir, ¿vos judicializaste esto? Juan, ¿Vos no querías pagar pero esto? en la revanchismo, política, viejo. en la No es política... revanchismo, es decirle, ¿Por qué? Pero, Monse, Es la- política, es pero- política. Les embargo hasta la suegra. No, pero a ver, Monse y Juan, Dale, Ernesto. esto es importante. En la política, como en la economía, como en la vida íntima, hay currículum oculto. exactamente. Hay un currículum oculto. Y los que no quieran pagar y judicialicen todo y Les embargo hasta la suegra. y estén en sectores muy sensibles que necesiten la ayuda del gobierno, el gobierno le puede decir, vos judicializá. Pero bueno, estas ayudas Ahora. que teníamos Che, previstas... pará, no se me van a parece, dar. espera, me ¿Alguien parece me que puede el decir? Senado, Eso para el es lo Senado que- TV. 253 Lo único que te voy a oligarcas decir que, que se llenan los bolsillos Pero mientras la gente se caga de pará. hambre. Lo único que te voy a decir que Senado TV se fue un poquito de carajo, ¿no? Con lo que pusieron acá abajo, ¿no? ¿Por qué? Aporte solidario para morigerar los efectos de la Bueno, pandemia. es Eso lo no que impuesto a la dice. riqueza. Es lo- pero No hay no, pero ningún aporte es lo que dice el solidario. proyecto. Te vienen con la 9 Perdón. milímetros así. Monse, dame 200 No, pesos. está bien. Dámela, ahora, es ya. lo que dice el proyecto, por eso. Está me parece que es eso. adulcorado, ¿no? Está adulcorado. No, con- no, Dale. el proyecto tiene ese nombre. Es
un aporte solidario. A ver, ¿por qué no es un impuesto? Porque por ahora es nada más que un aporte por única vez. Por eso dije por ahora. Es un impuesto por única vez. A las arcas del Estado no Es mueve un la aporte, aguja. por eso. Y a los empresarios tampoco. A ver, yo tengo sí un le mueve la ejemplo. aguja, che. Hay 3 diputados que tributan, 3. No, De pero- Benedetti, hay no. 3. Che, 3 Juan de Pablo. Benedetti, Máximo Kirchner y de Minguren. Juan Pablo sí le mueve la Máximo aguja. Kirchner tiene que poner 5 millones de pesos. No vale ni un Juan Pablo. departamento de la ciudad de Buenos Pará, Aires. Yo sé que los abogados tienen unas complicaciones que Déjame suma, de resta, joder, multiplicación y no. división. Pero pará un poco. Los abogados tienen 4 problemas. Suma, resta, multiplicación y división. déjame de Perdónenme mis Y los amigos. periodistas también. Perdónenme mis amigos. Sí. Pero más allá de eso, lo que digo son 300.000 millones de pesos. Ernesto, pará que nos está llamando Marco urgente. Nos está llamando Marco.